Hermanos, para los que están tomando nota, titulé esta enseñanza Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Estamos en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Y mantenga su Biblia abierta porque quiero que la esté usando. Quiero de que tú tengas una relación con tu Biblia, de que sepas usarla. Así que 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, titulé, otra vez lo repito, Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Dice el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Creo que es muy importante para nosotros conocer quién es Jesucristo. Conocer a Jesucristo no es como que yo te presente a alguien y te diga, mira, ¿conoces a esta persona? Y tú me digas, sí, yo lo conozco. E incluso en español nosotros tenemos dos formas en las que usualmente decimos que conocemos a alguien. Usualmente decimos, conozco a alguien de vista o conozco a alguien porque tengo una relación. Muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿tú conoces a tal persona? Y dices, sí, yo lo conozco, de vista. Cuando tú dices que conozco a tal persona de vista, quiere decir que realmente no sé cómo es la persona, no sé cómo piensa, no sé cómo son sus actitudes, pero lo he visto. Pero cuando tú dices, yo sé quién es porque he estado con esa persona y tengo una relación con esa persona, somos amigos, entonces estamos diciendo de que conocemos a profundidad a esa persona. Y esa es la manera en la que Dios quiere que nosotros conozcamos a Jesucristo. Eso fue lo que dijo Jesucristo en su oración sumo sacerdotal en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, quien has enviado. Entonces, conocer a Jesucristo es mucho más que simplemente yo presentártelo y te digo, Jesucristo es el Salvador y ya. No, yo quiero que tú sepas quién es Jesucristo y lo puedas identificar entre falsos Cristos. Hay muchos falsos Cristos alrededor del mundo que predican otro evangelio, predican otra enseñanza de quién es Dios y quién es Jesucristo. Y las últimas semanas hemos estado viendo que Jesucristo es Dios. Y además de que Jesucristo es Dios, como dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y el versículo 14 dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Ese verbo es Cristo, esa palabra es Cristo. Luego vimos de que Jesucristo no solamente es Dios, pero también es la palabra de Dios. Él es Dios hablando hoy. Dios nos habla a través de Jesucristo hoy. Y Él hizo el sacrificio perfecto en la cruz, siendo el sumo sacerdote, y se sentó en los cielos. En este pasaje Pablo empieza diciendo en el versículo 5, porque hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Por esta declaración, hermanos, muchos cristianos en la India han sido masacrados y muchos perseguidos, arriesgando sus vidas en el día de hoy. Hoy mismo. Hay cristianos que están siendo perseguidos, están siendo abusados, las mujeres están siendo abusadas, los hombres han sido asesinados brutalmente, simplemente por decir de que hay un solo Dios. Un solo Dios. En la India creen en muchísimos dioses. Y muchísimos países, como en Estados Unidos, creen de que hay muchos dioses, incluyendo el Dios de la Biblia. Cada quien respeta el Dios de cada quien, como hay muchos dioses. Pero esta declaración de Pablo elimina todas esas creencias. Dice, porque hay un solo Dios. Y esta siempre ha sido la confesión de Israel. La confesión más grande que Dios le ha dado a Israel es que hay un solo Dios. Hermanos, tenemos un solo Dios. En Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es un solo Dios. En Deuteronomio 4:35 dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Fuera de Dios no hay dioses, no hay más dioses. No hay más nadie fuera de Dios que pueda dar vida a los seres humanos y que pueda sostener la vida de las personas. Esto Adán lo sabía. Él hablaba con Dios sabiendo de que existía solamente un Dios. No había nadie más que un solo Dios. Cuando Adán tenía una relación con Dios, él sabía que no existía nadie más fuera de Dios. Después de la caída de Adán, el ser humano cambió esa verdad por una mentira, como dice Romanos 1:18. Cambiaron la verdad por la mentira. Y esa verdad estaba en Dios, porque Dios es el único que dice la verdad. Entre todos los dioses paganos que existen,
Dios es el único que dice la verdad. Los dioses paganos son falsos dioses usados por Satanás y sus demonios. Después de la caída del hombre, el hombre deshonró a Dios y comenzó a crear ídolos en su corazón. Pero Jesús vino para devolvernos esa verdad y para que nos podamos acercar al Padre de la manera verdadera. Y es solamente a través de Él, como dije en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo. Él dice a ti, el único Dios verdadero. El único Dios verdadero. Hay muchos dioses, pero Jesucristo dice a ti, Padre, tú eres el único Dios verdadero. Esa es la vida eterna, conocer al verdadero Dios. Esto significa que solamente hay un Dios para todos los hombres. Un solo Dios. Aunque los hombres se creen dioses en sus cabezas, aunque los hombres idolatren a otros hombres en sus cabezas, solamente tenemos un Dios para todos los hombres. Miren lo que dice el versículo 3, ahí en 1 Timoteo, capítulo 2. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento ¿de qué? De la verdad. Y luego continúa, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Solamente hay un solo Dios y este verdadero Dios quiere que los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. Esto de la verdad vamos a estar estudiándolo un poco más las semanas que vienen, pero solamente existe una verdad verdadera que te lleva a Dios y está en Jesucristo. Él quiere que lleguemos al conocimiento pleno de esa verdad. Esa verdad está en Jesucristo, que Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Cuando Adán pecó contra Dios, perdió el camino a Dios. No supo cómo volver a Dios. Y Dios, entonces, tratando de mantener una relación con el hombre, tuvo que enviar mediadores. No hay otro Dios y no hay otra salvación que no sea por el Dios Salvador, como dice en el versículo 3, al final. Dice, adelante de Dios nuestro Salvador. Él es el único Salvador. Todos los hombres un día van a tener que enfrentar esta realidad. Existe un solo Dios, hay un solo Dios y Él es el único Salvador. Ningún otro Dios puede salvar. Si hubieran muchos dioses, hubieran muchos caminos para salvación, pero Jesucristo puso una división en el medio. Dijo, yo soy el camino. Cuando Adán perdió el camino, no sabían cómo volver a Dios. Dios les envió mediadores como Moisés, les envió sacerdotes, les envió profetas, les envió reyes. Y ninguno de ellos verdaderamente pudo acercarse a Dios de la manera perfecta, porque todos eran hombres pecadores. Todos eran hombres que continuaron pecando. De hecho, el profeta, por decirlo así, el más grande que tuvo el Antiguo Testamento, uno de los que más peso tuvo en el Antiguo Testamento para los judíos fue Moisés. ¿Por qué Moisés no pudo entrar a la tierra prometida? Porque pecó contra Dios. Y sucedían unos detrás de los otros, se moría el siguiente, como tenía pecado tenía que venir otro profeta, tenía que venir otro sacerdote, tenía que venir otro rey. Los judíos creían que la salvación era solamente para ellos y exclusivamente a ellos. Pero Pablo explica que este Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Todos los hombres. Es por eso que él dice que él vino a salvar el mundo. A todas las personas para que crean en Él. Y Él es un Dios que a través del sacrificio de Jesucristo Él puede salvar al mundo entero, porque el mundo entero es humano. Y había la necesidad de un humano que pudiera hacer el sacrificio perfecto de Dios. Es por eso que Él se hizo hombre. Fuera de Él no hay Dios. No hay Dios. Ahora, para poder tener acceso a este Dios, para ser salvos y para poder tener comunión con este Dios verdadero, los hombres pecadores necesitan al único mediador. Este es Cristo Jesús. Vuelvan al versículo 5. Dice el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo mediador. La palabra en griego es mesites. Mesites. Que eso significa mediador, intermediario o alguien que se pone en el medio. Mediador se refiere a alguien que interviene entre dos personas para restaurar la paz o ratificar un pacto. Como Dios es santo y los hombres son pecadores, están completa o estrictamente separados uno del otro. Dios es santo, el hombre es pecador, tienen que estar separados como el agua y el aceite. Por un lado, a Dios
Ellos necesitaban un mediador que pudiera estar completamente cercano a Dios y un mediador que pudiera estar completamente cercano a los hombres. Por tanto, tenía que ser un hombre que pudiera estar cercano a los hombres y también tenía que ser Dios para poder estar cercano a Dios. En la eternidad pasada, cuando Dios hizo la creación, Él decidió qué miembro de la Trinidad iba a tomar lugar por nosotros. Y ese quien tomó la decisión fue el Padre y envió al Hijo. Entre esos tres fue el Hijo el que tomó esa iniciativa de morir por el pueblo. Pero el hombre siempre tuvo la necesidad de un mediador. Alguien que estuviera en medio, alguien que pudiera separarlos a los dos porque estaban en problemas, en constantes choques. El hombre estaba rebelado en contra Dios abiertamente, empezó a pecar contra Dios. Y Dios estaba airado con el hombre porque el hombre se rebeló contra Dios, de manera que estaban peleando uno con el otro, de manera que necesitaban un mediador, alguien que pudiera separarlos. Y yo creo que el que mejor define este mediador es Job. Pasen a Job, capítulo 9. Job es el libro que está antes de Salmos. Job, capítulo 9, fue el primer libro que se escribió. Él fue el primero que lo menciona y el mejor que lo describe. En Job, capítulo 9, en el versículo 32, Job está tratando de acercarse a Dios y tener una discusión con Dios por los problemas que está teniendo. Y él dice: porque no es hombre como yo, hablando de Dios, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Miren lo que dice el versículo 33. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano entre los dos. Uno que ponga la mano sobre mi cabeza, el otro que ponga la mano sobre la cabeza de Dios. Necesito a alguien que pueda ayudarme entre Dios y yo, porque si yo me acerco a Dios, yo sé que voy a perder. Necesito a alguien que esté en el medio, alguien que nos pueda separar en esta pelea. Alguien que me ayude a poder acercarme a Dios, entonces me acercaré a Él sin miedo. Este árbitro o este mediador es muy importante, ya que hubo una rebelión del hombre con Dios. Por esto, la imagen de Job es uno que ponga la mano sobre nosotros dos. La mano sobre nosotros dos. Es por eso que dice en Hebreos 8:6 que Cristo es mediador de un mejor pacto. Él es mediador, Él es el árbitro, Él es el que se pone en el medio entre Dios y los hombres para traer la paz. La paz, es por eso que Él se llama el príncipe de la paz. Queremos la paz del príncipe, pero no queremos al príncipe de la paz. Y es por eso que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Después de la caída del hombre, del pecado de Adán contra Dios, Dios envió diferentes mediadores que puedan comunicar su mensaje y pueden mantener una relación con el hombre. Dentro del pueblo hebreo habían tres oficios claramente identificados, como le mencioné anteriormente. Profeta. El profeta era alguien elegido por Dios para hablarle al pueblo de parte de Dios. Estaban también el sacerdote, alguien que desciende de la tribu de Leví y que le hablaba de Dios a Dios de parte del pueblo. De manera que el profeta hablaba a los hombres de parte de Dios y el sacerdote hablaba a Dios de parte del pueblo. Él era el representante del pueblo delante de Dios. Él tenía que ofrecer sacrificios a nombre del pueblo a Dios. Y luego está el rey. Estaba el profeta, estaba el sacerdote y luego estaba el rey, que era alguien ungido por Dios como David para gobernar la nación. Al rey se ungía para separarlo. Es por eso que se llama Mesías, ungido. Pero Jesucristo no es un Mesías, Jesucristo es el Mesías. Hay una diferencia ahí. Cuando digo Él, es el que está por encima del resto. Entonces vamos a ver cómo Jesús cumple con estas tres funciones como mediador. Lo que leímos al principio, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ese mediador, y vamos a ver cuál es la función principal de ese mediador. Vamos a ver a Jesucristo como profeta, vamos a ver a Jesucristo como sacerdote y luego vamos a ver a Jesucristo como rey. Preparemos nuestros corazones, hermanos, mientras enseñamos la palabra del Señor para participar de la Santa Cena. Jesús como profeta. Primero, Dios habla a través de Moisés y les promete al pueblo de Israel que le vas a dar un profeta. Un profeta. Vayan a Deuteronomio capítulo 18. En Deuteronomio capítulo 18, ya saben, Moisés
se le dijo que no iba a poder entrar a la tierra prometida. Y Moisés, hablando en nombre de Dios, él profetiza y dice que Dios va a enviar un profeta mayor que él. Un profeta mayor que él. Miren lo que dice Deuteronomio 18, versículo 18. Voy a leer desde el 17. Dice, y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré, profeta, no profetas, profeta, con P mayúscula, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Y pondré mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo le mande. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ahora, los profetas tenían la autoridad para hablar en el nombre de Dios. Si un profeta venía presumiendo de que él venía en nombre de Dios y era falso, mira lo que dice el versículo 20. El profeta, ya no este no es el profeta de que está hablando, dice el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado a hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. De manera que el profeta tenía que ser elegido y enviado por Dios. El profeta tenía que revelar la voluntad de Dios y el profeta tenía que ser infalible. Él no podía decir, yo siento decirte esto de parte de Dios. El profeta tenía que decir, así dice el Señor. No es nada más pararse y decir, bueno, quizás el Señor me lo reveló, quizás no. El profeta tenía que pararse enfrente y decir, así dice el Señor. Y este profeta específicamente está hablando acerca de uno que venía mucho después de Moisés. Este es el profeta. La función número 1 del profeta no era revelar el futuro, lo que eso sería una función secundaria, sino expresar la voluntad de Dios. Esa es la función del profeta. Él venía de parte de Dios al pueblo y les revelaba la voluntad de Dios. Muchas veces ya estaba escrita, muchas veces venía juicio, pero el profeta venía en nombre de Dios. No hagan esto, así está escrito en el libro de la ley. Después de la profecía de Moisés, todo Israel esperaba con un deseo que llegara este profeta. Profeta que cuando llegó, lo mataron. Miren cómo dice Juan capítulo 1, versículo 19. Juan capítulo 1, versículo 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. Ahora miren la pregunta que le hacen, ¿eres tú el profeta? Y respondió, no. ¿Eras tú acaso ese profeta del que habló Moisés? ¿Eres tú el profeta? No. Miren lo que dice el versículo 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Ellos estaban esperando a un profeta que no estaba entre el resto de los profetas. Es más, de hecho, Jesucristo dijo que todos los profetas profetizaron hasta Juan el Bautista. Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento. Todos esperaban a este profeta. ¿Quién es este profeta? ¿Eres tú el profeta o esperamos a otro? Miren lo que dice Pedro en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 22. Hablando acerca de este pasaje. Dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hables. Miren lo que añade Pedro. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Ahora, escuchen bien. Todos los profetas venían en nombre de Dios, pero a ninguno se le daba este anuncio. A ninguno se le daba ese warning. A ninguno se le decía, si tú no escuchas a ese profeta, será desarraigada del pueblo de Dios. A ninguno. Este profeta era un profeta singular, diferente al resto. Este era un profeta que decía,
en vez de decir, palabra de mí que vino de Jehová, vino palabra a mí de Jehová, él decía, oísteis lo que decía en el Antiguo Testamento, yo os digo. Él venía con una autoridad que no tenían los demás profetas. Los profetas decían, así dice el Señor. Jesucristo nunca dijo, así dijo el Señor, porque Él es el Señor. Los profetas venían con la palabra de Jehová. Jesucristo era la palabra de Jehová. Los profetas venían diciendo, tenían que decir la verdad. Jesucristo era la verdad. La gente reconocía, hermanos, que Jesús era ese profeta. En Mateo 21:11, y la gente decía, este es Jesús, el profeta. Cuando él empezó a hacer milagros y lo vieron que sanaba a la gente y todas las señales que hacía, decían, este es Jesús, el profeta, no un profeta, el profeta. En Juan 6:14 la gente decía, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Juan 6:14. Entonces Jesús como profeta habló en nombre de Dios. Y el profeta tenía que decir la voluntad de Dios. Tenía que ser infalible, no podía decir nada que se equivocara o que no sucediera. En Juan 7:16 Jesús dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. De manera que él habló en nombre de su Padre. En Juan 12:49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado, me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir, lo que he de hablar. De manera que los profetas tenían que ser enviados por Dios y ungidos por Dios. Los profetas tenían que hablar en nombre de Dios y decir la verdad. Y Jesucristo dijo, yo no hablo por mi propia cuenta. Todo lo que yo hablo fue revelado directamente de Dios. Él es el profeta. Además de ser el profeta, por excelencia, también es, como mediador, el sumo sacerdote y el sacerdote. Pasen Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Versículo del 1 al 6. Dice en Hebreos capítulo 5. Versículo del 1 al 6. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por esta causa, y por causa de ella, debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pasen al capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de día, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece para siempre, permanece sacerdote para siempre. De manera que Jesucristo, así como este Melquisedec, que no tiene ni principio ni día, ¿qué significa eso? ¿Que era eterno? Melquisedec no era Jesucristo, Melquisedec es tipo de Jesucristo. Porque Melquisedec no se menciona de él ni cuándo nació ni cuándo murió, ni su genealogía ni de dónde era su tribu. Simplemente apareció y dice que Abraham le ofreció los diezmos. Y Jesucristo, el sacerdote Melquisedec, era tipo de Jesucristo. De manera que Jesucristo es este sumo sacerdote que no tiene ni principio de días. Y además de esto, es de otra tribu. Todos los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví. Cuando ustedes tengan tiempo, hermanos, lean Levítico 16. En Levítico 16 se dan las reglas para los sacerdotes o los sumos sacerdotes. Y Jesús no era de la tribu de Leví, él era de la tribu de Judá. En Levítico 16 describe cómo el sacerdote en el día de la expiación, el Yom Kippur, debía despejarse de sus ropas sacerdotales, el pectoral y el éfod, que esto simbolizaba la gloria del sacerdote. Tenía 12 piedras en el pectoral que representaban las 12 tribus de Israel.
y debía de quedarse con una túnica de lino blanco representando la pureza. Esto era símbolo de lo que Jesucristo iba a hacer, dejar su gloria en el cielo para venir a la tierra. Es lo como dice Filipenses 2, del 5 al 9. Que Jesucristo, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Eso era simbólico. El sacerdote debía de ofrecer sacrificios por sus pecados y los de su casa y luego por los de todo el pueblo. Eso es lo que dice Levíticos 16. Por sus pecados, luego por los pecados de su familia y luego por los pecados de todo el pueblo. Y Cristo no ofreció sacrificio por sí mismo ni por sus pecados, sino solamente por todo el pueblo, porque Él era el Cordero sin mancha de Dios. Miren lo que dice el capítulo 9 ahí en Hebreos. Hebreos 9, del 11 al 14. Dice de esta forma: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muestras para que sirváis al Dios vivo. Miren el capítulo 10, versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda, Cristo quitó todos los pecados. Todos los pecados. Miren el versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más, escucha bien, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. Una vez que Jesucristo ofreció su cuerpo como sacrificio, ya nunca más va a haber una ofrenda por el pecado, porque Jesucristo hizo perfecto a los santificados a través de su ofrenda. Ahora Cristo, como sumo sacerdote, dice que intercede por nosotros. Él es un mediador. Romanos 8:34 dice que Jesús está a la diestra de Dios y que además de esto intercede por nosotros. Intercede. Yo no sé cómo es eso, hermanos. Yo no sé cómo es la intercesión de Jesucristo por nosotros, pero es una intercesión real. Es una intercesión para que nosotros no nos apartemos de Dios. Es una intercesión para que Dios tenga misericordia de nosotros cada vez que pecamos. Es una intercesión para que Dios recuerde que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Cada vez que tú pecas y vienes en arrepentimiento y fe, Jesucristo está. Aquí están las marcas de mis clavos. Yo di mi vida por Él. Esto es real. Esto es un recuerdo delante de Dios todos los días de que Jesucristo murió y resucitó por su esposa, que es la iglesia. Es por eso que en Hechos 7:55 dice que Esteban, cuando iba a ser apedreado, dice que levantó los ojos y dice que vio a Jesucristo a la diestra del Padre. Pero el verbo en griego no es como la traducción de la Reina Valera lo traduce. El verbo en griego dice que Jesucristo estaba de pie. Estaba de pie. Y la posición de pie era la posición en la que los sacerdotes tenían que venir delante de Dios a interceder por el pueblo. De manera que posiblemente, dicen los teólogos, que Jesucristo estaba intercediendo delante del Padre por Esteban, para que Esteban permaneciese firme hasta el final. Y dice que Esteban levantó los ojos y vio a Jesucristo sentado, de pie, a la diestra de Dios. Esa es la postura de un intercesor, de pie, orando al Padre. En 1 Juan 2:1 dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús el justo.
Él es nuestro único intercesor, no hay otro. Ni María, ni Pedro, ni ninguna otra cosa creada puede interceder por nosotros. Los muertos no tienen acceso a nosotros. Entonces, si tenemos un solo mediador, tenemos que acercarnos a Dios en oración y súplica. Es por eso que, miren el capítulo 2, ahí en 1 Timoteo, él empieza diciendo esto: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Si sabemos que Él es el único mediador, acerquémonos a Él. Si sabemos que Él es el sumo sacerdote, acerquémonos a Él. Oremos a Él, pidamos en el nombre de Él, no hay nadie más. Y esto tiene que ser tu convicción, hermanos, porque esto te va a ayudar a ti a poder compartir la fe con otras personas que no conocen a este Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Esa es nuestra convicción. Esto fue lo que separó a la Iglesia Católica Romana de nosotros, los que nos llamamos reformados o protestantes. Porque no creemos que pueda acercarnos a Dios nadie más que Jesucristo. El único mediador entre Dios y los hombres, el que hace la separación y trae la paz, el príncipe de la paz, el que dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Esto no es una paz temporal, esta es la paz entre Dios y el hombre. Esta es la paz que nosotros tenemos sabiendo de que podemos estar pasando por cualquier tribulación o nos angustien o nos acusen de faltas cosas. Tengo paz porque yo sé que estoy bien con Dios. Estoy bien con Dios. Él es nuestro único intercesor que intercede por todos los santos. Además de ser profeta y sacerdote, Jesucristo también es rey. También es rey. En 2 de Samuel, Dios había anunciado al pueblo judío un descendiente del linaje de David. Cuando David se va a morir, Dios le dice a David de que él iba a sacar un descendiente cuyo reinado sería eterno. Eso está en 2 de Samuel 7 del 12 al 13. 7 del 12 al 13. Y muchos creen que ese iba a ser Salomón, pero Salomón tampoco cumplió con esto. De manera que dio a entender que iba a venir otro mayor que Salomón, otro mayor que David y otro sin pecado. Los reyes morían. Ustedes leen Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Primera de Reyes y Segunda de Reyes, que son los libros de historia que hablan acerca de la historia de los reyes de Israel. Y cuando empiezas a leer estos reyes te das cuenta que se levanta un rey que trató de hacer conforme a su padre y otro que no hizo conforme a su padre, otro se acercó a Dios, otros se alejaron de Dios, pero todos continuaban muriendo y todos continuaban pecando. De manera que necesitaban un rey que no tendría fin, un rey que no podía pecar, un rey que su reino no tendría fin. Es por eso que Isaías profetizó cuando hablaba acerca del nacimiento del bebé Jesús. Él dice, hablando de la profecía de su reinado, él dice: el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Cuando Jesucristo fue a nacer, el ángel Gabriel anuncia su nacimiento. Y miren las palabras en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 26 al 33. Miren lo que le dice el ángel Gabriel. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué saludo sería este? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ese es el reinado del Mesías. No tendrá fin. No va a tener un final. Jesucristo ahorita no está reinando físicamente, que esa es la promesa. Él va a reinar físicamente en la casa. Eso no va a ser simbólico.
Él va a reinar en el templo, en la casa de David, y se va a sentar en el trono de David legítimamente en Israel por toda la eternidad. Vamos a reinar con Él por 1000 años y luego va a destruir toda la tierra. Pablo lo llama Rey de Reyes, ahí en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 14. En el capítulo 6, versículo 14, miren cómo Pablo lo describe. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. El único, escucha bien, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Ese Jesucristo va a venir y va a reinar por todos los siglos. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, hablando del reinado de Jesucristo, dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero les vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. En Apocalipsis 19, 16 dice: y en sus vestiduras, en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Él no es un rey que está junto con otros reyes y le da clase a otros reyes. Él es el rey por encima de todos los reyes. Es más, dice que Él quita y pone los reyes. Pone los reyes. Pone los presidentes, te guste o no te guste, Él los quita y los pone. El malo, el bueno, el que está, Dios lo puso. Entonces, como rey, Cristo demanda obediencia y arrepentimiento. Él manda a todos los hombres, como dice Pablo en Hechos 17, que se arrepientan. Manda. Él demanda obediencia. De manera que Jesús, como profeta, reemplazó a Moisés y habló la verdad, pero no solo lo habló, sino que Él mismo fue esa verdad. Como sacerdote, reemplazó a Aarón y se ofreció a sí mismo por nuestros pecados. Y como rey, reemplazó a David y reinará eternamente. Pero ahora reina en nuestros corazones. En la segunda venida reinará físicamente. Y quiero terminar volviendo donde empezamos. Miren lo que dice el versículo 5. Ahí en 1 Timoteo capítulo 2. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Pablo hace un énfasis aquí. Es hombre. Es decir, es un humano. Ahora hay un humano. Yo no sé cómo sucedió eso, pero traspasó los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Ahora hay un humano en el cielo. Hay un ser humano respirando sin necesidad de aire en el reino de los cielos. Jesucristo tomó la forma de un hombre para salvar a los hombres, no para salvar a los ángeles ni salvar a los animales. Se hizo hombre porque el hombre fue hecho imagen de Dios, pero Jesucristo es la imagen misma de Dios. Pero Él se hizo como un hombre. Tomó la forma de un siervo, de un esclavo, y se sentó con esa forma. Esto humilló al diablo hasta lo profundo. Porque no se hizo como un ángel para salvar a Satanás. A Satanás no lo perdonó, pero a los hombres sí los perdonó. Él es el único mediador. Dice en el versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Se dio a sí mismo en el rescate por todo. No te puedes acercar a Dios si no te acercas a través de Jesucristo. Él se dio a sí mismo en rescate por ti. Ahora hay un hombre en el reino de los cielos que intercede por ti. Es el único mediador. Y como hoy vamos a participar de la cena del Señor, quiero que leamos un versículo, hermanos, para terminar, para examinarnos a nosotros mismos. Pasen a 2 Corintios capítulo 5. Y con este terminamos. Vamos a examinarnos, hermanos, nuestros corazones. 2 Corintios capítulo 5. Dice en el versículo 16. 2 Corinthians 5:16. Dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, todas. Y todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Escucha bien, Dios sigue siendo el mediador. Él es el que ruega a través de mí. No soy ni yo rogando a través de Dios, no, Dios rogando a través de mí. Reconciliaos con Dios. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Este es Cristo.